En el Evangelio según Mateo, capítulo 20, esta es una parábola, hermanos. Generalmente hay algunas parábolas que el mismo Señor Jesús dio la interpretación, decía la parábola y enseguida daba la interpretación. Esta parábola, curiosamente, no aparece en los demás evangelios, mas sin embargo, tampoco el Señor dio específicamente, oigan, quiere decir esto. Mas sin embargo, en la hermenéutica hay un principio que tiene que ver con que la Biblia se interpreta por sí sola. Pero para que eso suceda, para que eso pueda ser se pueda llevar a cabo y entenderla y comprenderla, pues hay que hacer una exégesis. ¿Y qué es la exégesis? Van a decir, bueno, es la aplicación de los principios hermenéuticos, extrayendo lo que Dios quería decir, de qué manera, analizando el contexto, quién habló, por qué habló, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, y cuando empiezas a ver esta cadena de circunstancias que sucedieron, entonces comprendes la parábola. Y esta es una de estas parábolas en las que hay que analizar detalles, y creo que a eso venimos, a analizar la palabra del Señor. Amén. A entenderla, a comprenderla, a reflexionarla, no solo en recibir un contenido, no, a ver, vamos a meditar, vamos a pensar en ella. Y es la parábola de el patrón y los obreros. En alguna ocasión ya la hemos expuesto, mas sin embargo ya la hemos compartido, mas sin embargo creo que el tiempo hoy amerita exponer esta sobre el patrón y los obreros o jornaleros. Capítulo 20, por favor, verso 1. De manera alternada, verso 1. Inicio con el 1, ustedes me apoyan por favor con el 2. Y en el verso 16 todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y al venir los que habían ido cerca a la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, escucha esta palabra, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Todos? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos la bonita oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, como iglesia local
Llénanos de tu gracia, Señor, derrama bendición espiritual y ayúdanos, Señor, danos el entendimiento por medio de tu Espíritu, Señor, de tu palabra. Anhelamos, Señor, conocer algo de ti, pero no solo eso, Señor, guardarlo en el corazón y aplicarlo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, permite que tu nombre sea glorificado en todo, Señor, y gracias porque sé que eres tan bueno, Señor, que nos permites hoy tener este bonito día de adoración. Bendice a tu iglesia, fortalece nuestras visitas y que salgan, Señor, con algo de tu palabra. Llénanos de tu gracia, Señor. También te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados, de nuestra maldad, Señor, para que con un corazón limpio podamos ofrecerte algo de agrado a ti, Señor. Quédate con todos nosotros, Señor, te lo suplicamos, te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a analizar esta parábola, hermanos. La primera explicación aquí en esta parábola sale esta parábola en respuesta a una pregunta que hizo Pedro. Y tiene una explicación para Pedro. Y tuvo un significado grandioso para Pedro. Lo hermoso es que la Biblia no solo fue todo lo que expresó en esta parábola el Señor, no solo fue únicamente para Pedro. Aplica también para cada uno de nosotros. Eso es lo bonito de la Biblia, que tanto aplicó para cuando el Señor hablaba y expresaba una enseñanza, como aplica para todos nosotros. Y en esta ocasión vamos a analizar el contexto, cómo fue, qué sucedió, qué le dijo, por qué se lo expresó el Señor y de qué manera aplica esto a nuestras vidas. Para poder entender esta parábola, hay algo interesante. Vamos por favor al capítulo, en este mismo capítulo 20, al verso 15. Aquí hay una palabra que me llamó la atención. Dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy qué? Aquí hay una palabra, la palabra bueno. La palabra bueno, porque yo soy bueno. Ahora, analizando esto, ¿cómo puedo yo entender lo que dice el capítulo 20? Bueno, tengo que analizar el capítulo 19. De lo contrario, no hay manera. ¿En qué sentido? En que por qué el Señor expresó tal parábola. Vamos al 19. Capítulo 19, verso 16. Allá le dice, ¿por qué me? Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, ¿qué? Bueno. ¿Tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y aquí hay una persona, un joven rico, se acerca al Señor Jesús y se acerca diciéndole, maestro bueno. Jesús dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es lo que dice el joven, verso 17. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay que, aquí está lo bueno, ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién es? Ahora observe esto, no hay nadie bueno, solo uno, y ese alguien es Dios. Aparece en el 19, pero también aparece en el 20. Cuando comprendes el 19, quién es el bueno, entonces comprendes quién es el bueno del 20. ¿Quién es el bueno del 20? Dios. Y ahí empieza ya a empezar a despicarse poco a poco la parábola. El bueno del 20 es el mismo bueno del 19. Y ese bueno es Dios. Mas si quieres entrar, le dice el Señor Jesús al joven rico, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Interesante, verso 18. Le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo que no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Verso 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante la respuesta del rico, del joven rico. El Señor le expresa lo que tenía que guardar, pero en el versículo que sigue,
El joven le dijo, ¿qué le dijo? Todo esto lo he guardado. ¿Desde cuándo? Hay veces creemos que porque tenemos una vida moral intacta en la cual no has adulterado, no has hurtado, no has matado y sigues honrando a tu padre y a tu madre, hay veces creemos que eso es suficiente como para mostrar que amo al prójimo y amo a Dios. Mas, sin embargo, no siempre es así. ¿Es malo una vida moral? No. No matar, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a nuestros padres. Claro que es maravillosamente bueno, pero hay veces creemos que eso es suficiente para mostrarle a Dios que lo amo y no es así. ¿Sabes por qué? Porque este personaje rico aparentemente aplicaba estos mandamientos. Todos esos los he guardado. ¿Desde cuándo dijo? Desde mi juventud. Y sabes, yo sé que hay muchos que desde su juventud no han matado, no han adulterado y no han hecho muchas cosas, mas sin embargo sus vidas no reflejan verdaderamente un amor a Dios. Me gustaría sacarte de una espuma, de una burbuja en la que a veces creemos que estamos amando a Dios. Y saben, este personaje vivía una vida moral. Y qué importante que eso se viva. De hecho, eso es algo de lo que se ha estado perdiendo. Sin embargo, le dijo algo más. En el verso 19. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me llamó la atención lo que le dice. ¿Sabes cuáles son los dos más grandes mandamientos? A ver, no lo escucho. Ay, los dos más grandes mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu mente, tus fuerzas, tu alma. Amarás. ¿Y el segundo? El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo interesante aquí es que el Señor puso a prueba uno de los dos más grandes mandamientos. Y ahí es donde se ve realmente quién ama a Dios y quién ama a su prójimo. Tú me puedes llegar a decir, amo a Dios, quiero a Dios, es todo para mí y amo a mi prójimo. Si de verdad supieras cuánto amo a mi prójimo, no hombre, pastor, en verdad. Y de amar, de palabra creo que todos amamos. Te amo. Contigo hasta la muerte. Amor eterno. Realmente es así. Amas al prójimo y amas a Dios. Ya cuando traemos las cosas a prueba, ya cuando realmente se da la oportunidad de mostrar amor a Dios y amor al prójimo, créeme, no son muchos los que aman a Dios como Dios quisiera y no son muchos los que aman al prójimo como a Dios le agrada. Porque de palabra todos decimos que amamos a Dios. Y de palabra decimos que amamos al prójimo. Pero al mismo tiempo nos hacemos tanto daño. Nos lastimamos, nos herimos, nos golpeamos, nos afectamos, nos criticamos, nos murmuramos. Somos bien crueles, ¿sabes? No amamos realmente al prójimo. Y decimos amamos a Dios y vivimos una vida desconectada de su voluntad, desconectada de una relación, desconectada de su palabra, desconectada de orar, desconectada de tantas cosas. Y decimos que amas a Dios. Espero que no salgas igual. Porque puede suceder que llegues como el joven rico, viniendo a Jesús. Y sabes, estuvo mal que haya venido a Jesús. De hecho, no, vino a la persona quien tenía que venir, con quien tenía que dirigirse. Llegó, lo encontró y sabes algo, el problema no es que lo haya encontrado, el problema es que regresó igual a su casa. Ayúdame, Señor. No quiero regresar a mi casa como llegué. Sería bueno que regreses diferente. Que regreses distinto.
El joven rico llegó con quien tenía que llegar con el Señor, pero tristemente regresa igual a su casa y regresa a su vida de forma que no hubo cambios en él. En el verso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el segundo grande mandamiento. Y ahí estaba prueba. Si realmente amas al prójimo, te vas a preocupar por él. Si realmente amas al prójimo, te vas a interesar en él. Y si hay una cosa importante por la cual Cristo vino a buscar y a salvar, fueron las almas perdidas. Y si realmente amas al prójimo, lo vas a demostrar en la manera en la que vivas la gran encomienda de ir y predicar el evangelio. Si realmente amas al prójimo, vas a amar lo que Dios ama, te vas a interesar en lo que Dios interesa, vas a buscar lo que Dios vino a buscar, vas a procurar que se salve lo que Dios quiere que se salve. ¿Amas al prójimo, hermano? No se trata de amar únicamente a mi familia, no se trata de amar únicamente a la gente cercana y ocuparme únicamente de cierto grupo. No, eso no es amar al prójimo. El amar al prójimo va más allá y creo que Cristo nos ha dado muestra de eso. ¿En dónde nos dio la muestra el Señor de que realmente amó al prójimo? ¿No fue en la cruz? Derramando su sangre preciosa. Amó al prójimo el Señor. Amó tanto que dio su propia vida por cada uno de nosotros. ¿Amas a Dios? Verso que sigue. El joven le dijo, verso que sigue. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. La palabra perfecto en la Biblia no significa no tener errores, significa una relación con Dios, un estilo de vida con Dios. Y el Señor Jesús le expresa, observa aquí. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí va a mostrar el segundo mandamiento. Y tendrás tesoro ¿en dónde? En el cielo. ¿Y dónde está el primer y grande mandamiento aquí? Ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿Quién era? ¿Quién le dijo ven y sígueme? ¿No es Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores? El Todopoderoso, el que perdona, el que salva, el Eterno, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Quien viene por su iglesia, ¿no es el mismo Dios quien le estaba hablando? Ven y sígueme. ¿Amaba este personaje a Dios? No creía, no creyó en el Señor. Ven y sígueme. ¿Cuántos dicen que aman a Dios? Y cuando se trata de seguirle, se niegan. Yo sé que puedes regresar, pero analiza antes, ¿cómo quieres regresar? Hay alguien que en esta mañana te está diciendo, ven y sígueme. Y esto es parte de la parábola del 20, pero quiero que lo comprendas, que lo entiendas. Ven y sígueme. Ven y sígueme. En el verso 21. ¿Quién está dispuesto a seguir al Señor? Realmente, ¿quién está dispuesto a decirle, yo te quiero seguir, Señor? ¿Sabes algo? Dios te está llamando. Has llegado aquí. Alguien te invitó. Alguien te buscó la manera de llegar aquí. Y sé que Dios sigue hablándonos por medio de su palabra. Y hoy te dice, al igual que al rico, ven y sígueme. La pregunta aquí es, si lo vas a seguir o vas a regresar igual. Jesús te está diciendo, ven y sígueme. Necesita que brote en tu corazón un interés por Dios. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue como triste. Y probablemente salgas igual, o triste, o no sé, cuando se trate de buscar a Dios. ¿Por qué?
Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía que muchas posesiones, por lo que el Señor le acababa de decir. Dios lo puso a prueba, le puso ahí un examen. Si realmente amas a Dios, lo iba a obedecer, mas sin embargo no amaba a Dios. Tenía un amor preferencial por las cosas terrenales, muy por encima de las cosas celestiales, y así sucede. Ven y sígueme, si quieres ser perfecto. El Señor Jesús fue directamente a su problema para mostrarle realmente que no amaba a Dios. Y yo no sé cuál sea en sí tu problema, pero lo que sí sé es que Dios lo conoce y sabe por qué razón no le vas a seguir. Quizá hay cosas que no quieres dejar. El joven rico no quiso vender sus posesiones, era rico, pero quizá hay cosas que no quieras dejar. Puede ser una cosa, puede ser a una persona. Sabes que Dios te está diciendo, sígueme, y al seguirla tienes que dejar algo a alguien, o incluso un trabajo, una persona que sabes que te está influyendo a cosas que no. El Señor fue directamente a su problema. Le pudo haber dicho otras muchas cosas, pero sabía que su problema es que las posesiones, las cosas terrenales, son las que lo tenían al rico, como que tenía un mayor interés en ellas. Así que quizás no sea el dinero en ti, pero puede ser algún objeto, alguna cosa, algún evento, algo que tú sabes que no está bien, pero que te cuesta dejarlo. Un pecado. Sabes que buscar a Dios te va a implicar dejar algo. Sabes que buscar a Dios va a implicar ya no hacer ciertas cosas en tu vida que le dan satisfacción a tu carne. Ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, si quieres tener una relación con Dios. Oyendo el joven se fue triste, muy triste. Vamos, le voy a dar lectura a lo que sigue. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará ¿qué? Un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Saben por qué? La palabra clave aquí es sígueme, y no le siguió. El rico no le siguió, pero hay algo interesante. Vamos a darle lectura al verso 25. Sus discípulos oyendo esto, aquí está la clave, sus discípulos. Desde luego que al ser sus discípulos, ellos ya habían dispuesto su corazón por seguir al Señor. Ya le seguían, ya andaban atrás de Él. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos sí le habían seguido, verso 26. Y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y miren la pregunta, y aquí viene el por qué el capítulo 20, la parábola del 20, el verso 27. Entonces respondiendo, ¿quién? ¿No escuché? Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, Señor, a él. Mírame, Señor. Obsérvame. Recuérdame, Señor. Mira. ¿Te acuerdas cuando me llamaste? Estaba pescando en las redes. ¿Sí te acuerdas, Señor? Sí. Que dijiste, sígueme. ¿Y qué hice, Señor? Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros, Señor, sí te hemos seguido, Señor. Sí hemos estado contigo, Señor. No fuimos. Y analicen lo que hay en Pedro. Más adelante va a comprender lo que el Señor descubre en el corazón de Pedro. Pedro se estaba vanagloriando en parte, y no solo eso, había otros problemas. Qué grandioso que había seguido al Señor, mas sin embargo, le está diciendo al Señor, hemos dejado todo. De verdad que hay muchas estrellas para quien dejan todo.
Nunca una persona que está sirviendo. Sirve porque de la nada hay cosas que se dejan. Por gratitud, por amor a Dios. De tal manera que emprendes un camino en el cual consideras que las cosas de este mundo, que son temporales, son basura comparadas con las cosas terrenales que hay en Cristo. Y este personaje llamado Pedro les dice una pregunta al Señor. Y te hemos seguido. Y qué bueno y qué maravilloso por aquella gente que cuando es llamada por Dios, inmediatamente le dice, heme aquí, Señor. Pero no creas que la gente llega, y es de admirarse, porque no todos dejan cosas. Mas sin embargo, aun cuando el Señor había llamado a Pedro, Pedro aún en su proceso de crecimiento espiritual, aún tenía ciertas cosas en su mente que lo llevaban a tener enfoque terrenal. Es decir, aún le seguía costando un poco aquellas cosas que había dejado por amor al Señor. Y ciertamente dejó quizá una panguita, una lancha o no lo sé, un barquito, porque era pescador. Había dejado redes, un trabajo. Sin embargo, le está pidiendo aquí a Dios, ¿qué voy a recibir de ti, Señor? Recuerda la palabra sígueme. El rico no lo siguió. Los discípulos sí. Pero en el verso 27 es la pregunta de Pedro la que abre la parábola de el patrón y los jornaleros. ¿Qué pues qué tendremos? Dime, Señor. ¿Qué tendremos? Está dejando. Me llamó la atención la palabra dejar, de una palabra griega, afiemi, que significa despedirte, entregar. Y Pedro había dejado muchas cosas, sí. Y eso se requiere fe para dejar, amor. Y le decía gratitud a Dios por todo lo que ha hecho, pero ¿qué creen? No todos están dispuestos a hacer eso. A veces amamos más el trabajo. O quizá empezaste a estudiar anhelando estar en alguna empresa, en algún lugar, comprando cosas. Y a veces eso es lo que a veces no lleva a gente a aceptar un llamado del Señor, porque sabe que implica dejar algo. No es cualquier cosa dejar. Y gracias a Dios por los que vemos aquí, los discípulos habían dejado cosas, mas sin embargo aquí hay algo, dice, el problema es que no solo lo habían dejado, el asunto es que aún tenían cierto interés en las cosas terrenales. Se admira lo que hicieron porque no cualquiera deja todo. No cualquiera deja su vida secular. Quizá porque te va bien terrenalmente. Tienes toda la comodidad. Tienes muchas cosas. Sin embargo, Pedro está diciendo, al Señor, como que ya muestra un poquito, ¿no? Nada más comemos, pero allá el seguir al Señor Jesús implicaba trabajar y servirle. Así que, ¿qué pues tendremos? Vemos a Pedro actuando un poquito como mercenario, buscando y esperando a escuchar, a ver, Señor, ya dinos qué nos vas a dar. Y esa es la mentalidad que aún tenía Pedro en ese instante. La mente de Pedro cambió, pero a veces esa es la mentalidad de muchos de nosotros. Buscamos a Dios únicamente porque esperamos recibir algo, porque lo estamos buscando, porque tenemos un problema, porque estamos atravesando algo difícil. Pero el Señor no solo quiere eso, quiere una vida completa
que realmente le estés buscando de corazón, no por lo que te dé o te vaya a dar o por lo que quieras resolver, sino porque de corazón quieres buscarlo. No se trata de buscar al Señor por lo que Él nos puede dar. Por otro lado, a veces solamente somos simpatizantes. Queremos pertenecer simpatizamos con Jesús, pero ¿seguirle? No, Señor, ¿sabes qué? De lejitos, de lejos. Y hay quienes, los discípulos eran un poco más cercanos, pero había gente, y un claro ejemplo lo vemos en Nicodemo, quería y no quería, de lejitos. Yo no sé cómo quieras tomar las cosas del Señor, a distancia o de lejos, pero implica dejar algo si quieres realmente seguir al Señor. ¿Qué más observamos aquí? A Pedro le llegaban a deslumbrar todavía estas cosas, las cosas terrenales. ¿Qué pues tendremos? ¿Estás aquí porque quieres algo de Dios? ¿O estamos aquí porque realmente le amamos? Porque realmente le amas. ¿Cuál es la razón por la que usted le rinde un servicio a Dios? ¿O cuáles son aquellas intenciones no muy adecuadas por las que estamos buscando a Dios? Sabes, cuando una persona ama a Dios, ama todo lo que es de Dios. Pero no puedes decir que amas a Dios amando únicamente unas cosas que son de Dios. O amas a Dios o no lo amas. Y a veces hay cosas en nuestra vida que todavía no queremos soltar, no queremos dejar. Vamos al 20. Vamos al capítulo 20. ¿Saben? Los discípulos no comprendieron lo que el Señor les dijo. Bueno, vamos a regresar otra vez. Quiero comentarles algo. En el verso que estábamos, en el verso anterior, (28) Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, miren lo que dice el Señor. Es aquí la respuesta del Señor. He aquí, dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente ¿en dónde? En el trono de su gloria. Ustedes que han dejado todo. ¿Y qué habían dejado? El Señor sabe. Fíjense, me encanta esto. El Señor sabe lo que has dejado. Sabe lo que estás a punto de dejar. Y el Señor lo sabe. Dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Verso que sigue. Y cualquiera que haya dejado, ¿qué? Casas. Algunos dejaron sus casas. ¿Qué más? Hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras. ¿Por qué? ¿Verdad? Esto es algo de admirar. Aquel que deja algo que consideraba en un momento importante, lo deja. ¿Por qué? Porque sabe y ha considerado que Cristo es más importante. Algunos casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre. Y el Señor les da una respuesta. ¿Y saben por qué se las da? Porque aún los discípulos escuchaban y esperaban recibir algo, una palabra de Jesús, de qué es lo que iban a recibir. Y aquí el Señor les dice: ¿recibirá cuántas veces? 100 veces más. Y le añade: y heredará ¿qué? La vida eterna. Yo creo que Pedro dijo:
Pues a ver a qué hora llegan estos premios, porque no han llegado. Tenía esa mente todavía en las cosas humanas, cosas terrenales, cosas temporales, cosas pasajeras. Y el Señor le dice, a ver, Pedro, tranquilo. Van a recibir 100 veces más. Desde luego que cuando esto se lo dijo, y Pedro ya seguía al Señor. No se le dijo antes de llamarlo, se lo dijo mucho después de haberlo llamado. Y eso habla de que Pedro cuando lo siguió con convicción, con fe, por amor, con gratitud, aunque todavía sentía algo en su corazón. Y el Señor más adelante le dice, Pedro, vas a recibir 100 veces más, y no solo eso, vas a heredar la vida eterna. Verso 30. Ellos no entendieron bien las cosas, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Yo creo que algunos dijeron, ¿qué quiere decir esto? Y el Señor expone el 20. Vamos al 20. Hay veces los discípulos no llegaban a entender ciertas enseñanzas. Un ejemplo claro es cuando el Señor les habla sobre la levadura. Y recuerdan que alguno de ellos dijo, lo ha de decir porque, no sé si han leído esa parte, porque no trajimos pan. Cuando le dijo cuidarse de la levadura. Y ya después él lo reprende. No les dije eso porque no trajeron pan, sino por la levadura, lo malo que hay en la enseñanza farisea. Y ellos lo comprendieron después. Así que había cosas que ellos no comprendían a la primera. Y puede que te suceda lo mismo, que salgas de la enseñanza. ¿Qué dijo el pastor? No sé. No le entendí ni jota. Y puede que en la que sigue ya lo comprendas. Pero sabes, el Señor no entendió. Perdón, los discípulos no entendieron esto. Y en el 20 les explica, ¿saben cómo? ¿Cómo se dice con los niños? Con manzanitas, con palito. Les da una parábola. Vamos a verlo. En el 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En la mañana. ¿Saben? El horario judío inicia a las 6 de la mañana y el hombre dueño de la viña, me llama la atención, estaba pensando en su viña. Estaba pensando, quizá era tiempo de la siega, era tiempo de la cosecha y lo que se requería eran obreros, trabajadores, jornaleros. Y aquí empieza a tener esto sentido. Porque el reino de los cielos, trabajar para el reino de los cielos, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana. El padre de familia sale porque está interesado en que se coseche, que se siegue, que se trabaje. Y está interesado en encontrar obreros de tal manera que sale de mañana. ¿A qué horas creen ustedes que haya salido este personaje, padre de familia, a contratar obreros? A ver, el día inicia en judío a las 6, creo que salió a las 6, salió temprano, salió muy de mañana, porque está pensando, no quiere que las uvas pasen su tiempo, las quiere cortar. Y me encanta esto, ¿por qué? Porque la viña está dispuesta ya está en su tiempo, está en su momento de cosechar. El Señor no quiere, únicamente quiere que vayas a trabajar. Y Él sale interesado. Sale temprano. Verso. En este mismo, en el 1. Salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Verso 2. Y habiendo convenido con los obreros, encontró obreros. ¿Y sabes qué me habla esto? De aquellos obreros de tiempo completo, que aquellos cuando el Señor les llamó y dijeron, heme aquí, Señor, estoy puesto. De eso me habla, de esos obreros que cuando Jesús les habló, ¿y quiénes son estos obreros que entraron a las 6 de la mañana?
o 6 o 7, pero era muy de temprano. En el verso, por favor, en el verso 2. Y habiendo convenido con los obreros de un denario al día, los envió a su viña. Estos obreros de la mañana le dijeron: heme aquí, Señor. Y siguieron al Señor, al dueño de la viña, a trabajar. Ahora, ¿recuerdas esto? El rico, cuando fue llamado, ¿qué dijo? Le dijeron: sígueme. ¿Qué dijo? ¿Pero qué hay de los apóstoles? Sí, Señor. Sí, Señor. Los obreros de tiempo completo aquí, los primeros, los que entraron a las 6, fueron contratados por un denario al día. Un denario era un salario bueno y normal para un trabajador rural. Y una viña era, un viñedo es una plantación para la producción de uvas. Así que ellos estuvieron dispuestos a ir por un denario. Un pago del día, ok, vamos. Es justo. El pago era justo. Sin embargo, no solo vemos a unos obreros entrar a las 6 o a las 6:30 o 7, muy de mañana. Verso que sigue. Hay otros obreros dispuestos también a trabajar, mas sin embargo en el verso 3 dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza como desocupados. Hay gente desocupada. Hay gente que no está nada ocupada en la obra del Señor, en la obra de la viña. Estaba desocupado. A las 9 de la mañana el Señor vuelve a llamar. Verso que sigue, el 4. Y le dijo: id también vosotros a mi viña y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Observe aquí el dueño de la viña. No les habló diciéndole que les iba a dar un denario. Les dijo que les iba a dar lo que es ¿qué? Justo. Justo. Me encanta un verso en la Biblia. Dice la palabra que el trabajo de Dios no es en vano. Y Dios nos da lo que es justo. Lo que es justo. Y ellos fueron. Ellos fueron. Esto me llevó a recordar a Pedro cuando dijo: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Si tuviéramos que responderle otra vez, diríamos: ¿lo que es qué? Justo. Has dejado todo, Pedro. Te daré lo que es justo. Has dejado casa, te daré lo que es justo. Has dejado un trabajo, te daré lo que es justo. El Padre es el hombre más justo. Y ahí me lleva a pensar: ¿quién es justo de nosotros por naturaleza? Nadie. Ese es otro punto. Somos declarados justos por medio de la fe en Cristo. El único justo, ¿quién es? Es nuestro Señor. Y Él dice: te daré lo que es. Verso que sigue. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Es decir, que sale, no solo salió en la mañana, probablemente a las 6, sale a las 9, sale a las 12, sale a las 3. Y eso me habla de gente que está desocupada. Eso me habla que hay gente que no está haciendo pues nada. Yo no sé cómo sea, si eres un hijo del Señor, cómo te está encontrando hoy el Señor. Lo maravilloso es que si no estás haciendo nada, el Señor te está diciendo: ven y sígueme. Los encontró desocupados. Y esto podríamos verlo en un sentido, hermano y hermana. Una vida tan corta como la neblina que sale por un poco de tiempo y se va, como la sombra que huye y no permanece, tan corta, y no estar sirviendo a Dios.
Qué bonito cuando desde muy joven empezamos a servir al Señor, al Creador de los cielos y la tierra. Pero hay quienes se nos llamó a las 9, hay quienes se los llamó a las 12, hay quienes se les ha llamado a las 3. El problema no es que si el Señor en todo tiempo vemos llamando y llamando y llamando y llamando. El problema no es el llamado, el problema es que muy pocos decidimos seguirle. ¿Estás desocupado? El Señor no, la viña está ahí. Amas a Dios y amas al prójimo. La viña está allá. Y hay mucho trabajo, demasiado trabajo que hacer. Y si usted cree que dice amar a Dios y no se interesa por el prójimo, ni se interesa por la obra, no me digas que amas a Dios. Y de eso se habló allá con el joven rico. A la hora sexta y a la hora novena, el Señor llamando a sus obreros. Vengan a trabajar, trabajen. Verso 6. Y saliendo cerca de la hora 11, el día termina a las 6 de la tarde en los hebreos. Pero el Señor sale, dice, fíjense, hasta el último momento. Yo no sé, fíjense la insistencia del hombre de la viña, que no se conformó con haber salido en la mañana ni a las 9. Y eso me habla de que está interesado en la viña porque es grande y porque hay muchas cosas que hacer. Y está insistente en buscar obreros hasta la última hora. Pero ¿quién le dice a Dios, heme aquí? ¿Quién está dispuesto a dejar algo? ¿Quién está dispuesto a negarse un poco? A dejar el tiempo un poquito en cuanto a ciertas actividades terrenales, incluso un poco de trabajo para involucrarte más. ¿Qué es lo que estás dejando? Muchos dejaron casas, hermano, una vida secular, un trabajo, un negocio. Y qué bueno, que se comprende y se entiende que nada es tan valioso como servir al Señor. Nada. Pero la cuestión aquí es que hay gente desocupada. Y que el Señor sigue llamando. ¿Cuántos llamados quieres que haga el Señor? Me llamó la atención lo que está haciendo el Señor. Hasta las 5 de la tarde. Hermano, a ver, usted en su trabajo, si tiene un negocio, 8 horas del empleado, tiene tanto trabajo que con una hora que trabaje, una hora, menos una hora, ponte a subir cajas, ponte a acomodar allá. Eso me habla del exceso y de la magnitud ¿de qué? Del trabajo. Ven y sigue. Ahorita estoy ocupado, no trabajo, tengo otras cosas que hacer. Mi esposo tengo que atender y está bien. De hecho, el primer ministerio de un varón es su familia y de una esposa, su esposo. Mas, sin embargo, eso no es todo. Y saliendo cerca de la hora 11, a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban como, no escuché, desocupados. Me encanta, bueno, no es que me encante, pero la palabra desocupados viene de una palabra griega, argos. ¿Saben qué significa? Inactivo, desempleado, ocioso. Hace poquito hablaba de la hormiga y el perezoso. ¿Sí recuerdan?
Es decir, que hay gente inactiva, desempleada, ociosa, que sí puede hacer algo en la obra. Y si dijera, ¿sabes qué, Señor? Estoy bien ocupado, pues ruégale al Señor para formar parte de su viña, y estoy seguro que Dios te abrirá un pequeño, gran espacio para que le sirvas. El problema es que el Señor, cada vez que salía, encontraba gente inactiva, desempleada, sin trabajar, a la que se le tiene que invitar, a la que para todos se le tiene que pedir las cosas. No hay mucha iniciativa en la obra del Señor. Curioso que en la obra del Señor se tiene que salir a buscar, porque no hay gente que vaya a buscar un empleo como lo hacemos en lo secular. En lo secular, así. Recuerdo ahora cuando trabajaba en su momento, que nuestro hermano Miguel me apoyó ahí en la compañía, cuando nos recortaron imprimir 30 currículums, buscando la chuleta, como es. Querida chamba, si la buscáramos esto de las cosas de Dios. Lo cierto es que en la obra, en la viña del Señor, siempre hay trabajo, siempre hay algo que hacer. Ocupa las manos, ocupa los ojos, la boca, los pies, involúcrate, intégrate. Si realmente amas a Dios, se va a notar. Estaban desocupados y le dijo, miren lo que le dijo el Señor. ¿Por qué estáis aquí todo el día? ¿Cómo? ¿Por qué viven la vida sin servir a Dios? Aún en el tiempo, Dios le importa la edad que tengas, mi hermano. Quizá nos falte, no sé, 3 horas, 2 horas, 1 hora en la vida. Aprovéchala sirviéndole a Dios. Si vas a vivir en el reino de Dios por toda la eternidad, y en esta vida no vas a servirle, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso, hermanos? 1 hora es buena, claro, pero ¿por qué no servirle más tiempo? Con eso, ya. Argós, dejemos de ser argós, inactivos. En el verso que sigue, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también ustedes a la viña y recibiréis nuevamente lo que sea justo. En la última hora. Verso que sigue. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, es hora de hacer cuentas. ¿Sabes algo? Un día el Señor va a hacer cuentas con todos sus hijos. A ver, te di 30, 40, 50, 70, 80, 90 años. Vénganse por acá. Recibiste a Cristo a los 20, a los 30, a los 40, de ahí para acá. Va a llegar, un día va a hacer cuentas. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, llámalos y págales el jornal, comenzando desde los postreros, desde los últimos, hasta los primeros. ¿Qué cuentas, hermanos? El dueño de la obra es Dios. Nosotros somos medios, instrumentos únicamente. La pregunta aquí es que ¿qué tipo de trabajador está haciendo en la obra? Y hay 3 personajes aquí. Los que inician de tiempo completo, los que son invitados a las 9, a las 6 y sirven a su tiempo, y por otro, y tercero, los que están desocupados. En el verso 9, por favor. El mayordomo tenía que pagar a partir de aquel que había entrado al final, a las 5 de la tarde. Y dice la palabra, el verso 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario.
Los postreros debieron haber, oh, nos paga bien el patrón. Nos pagó bien. Por una hora nos pagó lo de un día. Los primeros, los que entraron probablemente a las 6. Digo, un poquito analizando esto, si el que entró y el que trabajó una hora le dieron un denario, ¿qué creen ustedes que se pudo haber imaginado el que entró a las 6 de la mañana? A ver, ¿cuántos denarios se pudo haber imaginado? Saquen cuenta, a ver, los comerciantes, por favor. De 6 a 6, 12 horas. Si el que entró a las 5 de la tarde le pagaron un denario, imagínense el que entró a las 6 de la mañana, ¿qué se pudo haber imaginado? 12 denarios. Nos va a ir bien con este patrón. Lo cierto es que el Señor nos da lo que es, ¿qué dijimos? Su abundante gracia está para todos y de la misma manera. En el verso 10. Al venir también los primeros pensaron, fíjense, aquí está el punto. Por eso cuando lea la Biblia, analice las palabras. Sígueme, justo, pensaron aquí. Al venir también los primeros, hermanos. Esta parábola hace una referencia a los primeros son los apóstoles, aquellos que fueron llamados y que empezaron el ministerio con el Señor Jesús. Desde que Él llega, después de ser bautizado, llama a sus obreros y los apóstoles eran los primeros. ¿Recuerdan las palabras de Pedro? Y nosotros, ¿cómo dijo? ¿Qué recibiremos? Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Verso que sigue. Al recibirlo, ¿qué hicieron? Murmuraron. ¿Murmuraban contra quién? Contra el padre de familia. La palabra murmurar significa susurrar, refunfuñar, gruñir, criticar y renegar. Había gente que ya no estaba conforme con lo que estaba viviendo. Empezó a murmurar, a susurrar, a refunfuñar. El de tiempo completo. El que entró en la mañana. Murmurar. ¿Quién es ya? El Señor aquí pone en evidencia lo que estaba pasando en la vida de Pedro y en la vida de los otros discípulos. ¿Qué estaban ya haciendo, hermanos? Yo te digo, para comprenderle que leer el 19. Ya estaban susurrando, oye, hey. Ya estaban gruñendo, criticando, renegando, y ¿saben algo? Debemos de tener cuidado, no solo para los que estamos de tiempo completo, sino para los que por muchos años, desde que fueron jóvenes, empezaron a servir en la obra del Señor. Curiosamente, Pedro había sido un personaje que había sido llamado a buena hora. Mas, sin embargo, debemos de tener cuidado los que ya tenemos años sirviendo en la obra, porque a veces podemos llegar a andar susurrando, refunfuñando, gruñendo, criticando y renegando. Y hay veces nos volvemos jueces de los que están sirviendo. Eso no es ajeno. ¿O eso únicamente le pasó a Pedro? No. La gente que a veces ya tenemos años debemos de guardar el corazón, de que no germinen cosas de este tipo. ¿Por qué? Porque si no vamos a andar criticando las demás en la obra, cosas que no debemos de criticar y debemos de tener mucho cuidado. Pedro ya andaba murmurando contra el padre de familia. Oye, el Señor, miren cómo es. Ya andaba criticándolo, ya andaba renegando, susurrando.
No estaba satisfecho, no estaba contento, ya había perdido el agradecimiento, ya había perdido estaba perdiendo como la devoción, la pasión. Y así a veces vemos muchos que después de muchos años ya hacemos las cosas por costumbre, porque me toca, porque me pusieron, porque me asignaron, porque quizá digo, bueno, pues ya no me queda de otra y no, ¿a eso creen que le agrada a Dios? Hacer las cosas únicamente porque alguien te las pide. Si las vas a andar refunfuñando o criticando o señalando, ya no es tu servicio de agrado al Señor. ¿Sabes algo? No sé si están de acuerdo conmigo, pero servir es una bendición. Servir es una bendición. Le agradezco al Señor a los 22 años haberle recibido. Los mejores años de mi vida han sido aquí, en servirle al Señor. Es algo que no cambiaría. Mas, sin embargo, cuando después de algún tiempo la monotonía, la costumbre, ya a veces eso se te puede, ya no te da por hacerlo con pasión, con amor, con gozo. Ya nada más estás viendo a quién criticas, quién llega temprano, quién se va tarde, qué se puso, qué no se puso y ya. Ahora, Pedro no solo estaba murmurando y los demás contra el padre de familia, aquí el padre de familia es el Señor. Verso 12. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor. Nosotros empezamos esto, iniciamos aquello, levantamos los muros, por nosotros hicimos tantas cosas y puedes quizá apropiarte tantas cosas, años de calor en la obra. Sí, pero recuerda esto, a quien le sirves es a Dios. Y Él es quien te va a dar el pago y lo que es justo, y nada de lo que se hace en la obra es en vano. Cada hora que dispusiste para Dios, cada marcazo que dispusiste para Dios, cada salida de trabajo que dispusiste para Dios, créeme que no es en vano en la obra del Señor. Y Dios te va a dar y te ha dado lo que es justo. Siéntete dichoso, siéntete contento, siente un privilegio, una bendición por haber sido tú uno de los primeros que empezaron a servir en la obra del Señor. Si lo vemos de forma terrenal, podríamos decir que a los que entraron a las 5 les fue mejor. Pero si lo vemos en el aspecto espiritual, los que entraron a las 6 de la mañana, les fue mucho mejor. ¿Por qué? Fueron años de su vida siguiendo al Señor, amando al Señor, entregados a Dios. Años. ¿Tú cambiarías una vida sin Dios? No, es que no hay comparación. Los mejores años de tu vida son cuando has estado cerca de Dios, amándole, sirviéndole. Ahí, Señor, ¿cómo era Pedro? ¿Quién era el primero que se metía en problemas de los discípulos? Pedro. Ahí estaba, pero llegó un momento como que, ay, Señor, hemos soportado, ¿qué dijo? Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado. ¿Cómo estaba viendo Pedro ya el ministerio? No escuché. Como una carga. Es una carga para ti, mi hermano. Acércate y dime, pastor, es una carga. Te damos unas vacaciones. Te animamos, hermano. Eso que tú ves como una carga, pues no es una. No deberías de verlo así. No, siéntete dichosa de ser tú una de las que están o uno de los que están sirviendo en la viña. Y sí, hay calor del día, sí hay fatiga, sí hay presión, sí hay desvelos. Si usted analiza la vida del apóstol Pablo,
era una persona entregada en la obra. Muchos personajes, sí, te vas a desvelar. No siempre es así. Hay momentos que hay que meterlos, hay que dar más allá de lo que está a nuestro alcance. Así que no sé cómo lo veas, si es una carga, pero el Señor aquí está descubriendo el corazón de sus discípulos. Ya había murmuración, ya había añoranza por las cosas terrenales, ya estaban viendo las cosas de Dios como una carga y ya se estaban lamentando por los momentos de calor. ¿Saben por qué dice el calor del día? ¿Saben cómo? Entonces, que el Señor no creen que se iba en un Aveo 2018. ¿En qué se trasladaba el Señor? Caminando. ¿Y quién iba atrás? ¿Y quién pasaba calor? Pedro sí, están descubriendo el calor. Verso que sigue. Él respondiendo dijo a uno de ellos. A uno de ellos. Y eso me lleva a pensar que era Pedro. Porque Pedro dijo, y nosotros no lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos? Él le respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Qué error? ¿Y qué problema? Cuando nuestra lucha es con Dios mismo. Cuando tu reclamo es para Dios. ¿Se te hace poco lo que Cristo ha hecho? ¿Se te hace poco que haya dado su vida por ti? ¿Que te haya dado la salvación y el perdón de tus pecados? Creo que con el puro perdón de los pecados, aunque no nos diera nada, pero saben, Dios nos da muchas veces, 100 veces más. Nos llena de bendición. No te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, verso 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Verso que sigue. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y miren qué descubre después el Señor. ¿O tienes tú qué? Envidia porque yo soy. ¿Cómo está tu corazón, obrero, servidor del Señor? ¿No está murmurando, criticando, refunfuñando? ¿Estás satisfecho con lo que Dios te da? ¿Estás añorando más las cosas terrenales, que estás queriendo dejar de servir al Señor por las cosas que te ofrece el mundo? O incluso tienes envidia en tu corazón porque Dios le ha dado la bendición y la oportunidad a una persona que acaba de entrar en la fe y que trae tantas ganas y que está en su primer amor para servir. Y sabes, debemos de tener mucho cuidado los que tenemos años en la fe. Porque a veces hay celos, envidias. Cuando una persona va entrando en la obra del Señor, si se va integrando, no debería de haber eso. Al contrario, si tienes años en la fe, deberías ocupar esa experiencia y esos años para animarlo, para impulsarlo. Recuerda, puede ser un joven. Vienen nuevas generaciones. Impúlsalas, fórmalas, capacítalas. Usa tu experiencia, usa tu vida o lo que haya pasado en tu vida para ayudar, pero no para envidiar a una persona que quizá lo está haciendo mucho mejor que tú. ¿Sabes algo? Un día dejaremos de tener esa capacidad que tenemos hoy. Yo sé que un día voy a dejar de tener esa fuerza y posibilidad de moverme de un lugar a otro y alguien más lo hará por mí. Mas, sin embargo, debo de estar dispuesto a ayudarle, a impulsarle, porque la obra no es ni mía, ni tuya, ni de la iglesia. La obra es del Señor. Estamos de paso y si podemos servir de una manera constructiva, ayudando al que va llegando a las 5, qué bendición va a ser para la iglesia. No dejes que en tu corazón germine. A veces germinan cosas, la envidia, el murmurar, el celo.
Y a veces hasta nos enojamos los que tenemos años porque alguien más está y mejor dejamos de servir. No seas ese tipo de cristiano, no si eres un obrero del Señor. No, ¿sabes qué? Si alguien lo está haciendo, qué bueno. Dios me va a mostrar de qué forma puedo servir. Pero sabes, todos somos útiles en la obra del Señor. Amén. Quizás estás en tu casa, no puedas venir para acá. Pero de allá en tu casa puedes hacer, no sé, manualidades, invitaciones, programas. Ahorita hay que usar también la tecnología para publicar el nombre del Señor. Hay muchas maneras de servir. Así que no me necesito hacer lo que quiero con lo mío. El dueño de la obra puede, porque es dueño. Y nosotros únicamente somos instrumentos, obreros. Pero ¿qué tipo de obrero eres? El que está de tiempo completo, sería bueno que no haya amargura ni envidia. El obrero, el segundo es el obrero que está dispuesto a servir, está desocupado, pero cuando Dios lo llama se integra, o aquel que pasa la vida sin querer servir en la obra del Señor. El que está desocupado, cualquiera que sea tu posición, hoy el Señor te manda a decir, hey, sígueme, pero sígueme como a Él le agrada. Dejemos de tener cosas en el corazón que nos distancian de Él. O tienes tu envidia porque yo soy bueno, verso que sigue. Y con eso cerramos. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Dios te está llamando y te está llamando a servir en su vida. Y quiero hacer una oración. Si tú dices, no estás sirviendo en la obra de Dios, quizás el Señor te está agarrando desocupado, así miren. No hay problema. Pero si hoy Dios te está llamando, te puedes integrar. Voy a hacer una oración. Y todos les invito a cerrar sus ojos. A todos, a todos, a todos. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, la bendición de tu palabra, la cual es maravillosa, la cual nos edifica, nos hace reflexionar, nos redarguye, nos corrige, Señor, y nos pone en el lugar que debemos de tener, Señor. Somos únicamente obreros, pero queremos ser, Señor, obreros que estén ocupados en tu obra, Señor. El dueño eres tú de todo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das, primero que nada, de habernos buscado. Fuiste tú, Señor, quien buscó los obreros. Fuiste tú quien nos hizo la invitación, Señor. No permitas que después de haber aceptado ese llamado a servirte, tengamos algo contra ti, Señor. De hecho, Señor, estábamos en una vida apartados de ti, alejados de ti, sirviendo al mundo, sirviéndonos a nosotros mismos. Ayúdanos a ver como una dicha, como un privilegio, como una bendición, el estar en tu obra, Señor, y no como una carga, Señor. Si tú tienes años en la fe, yo te admiro. Quiero hacer una oración por ti. Quizá eres uno de los pioneros o de los que hicieron muchas cosas. Y tu corazón y tu fuerza se ha ido cansando, se ha ido agotando. Y ha habido cosas que han ido entrando. Primero que nada, no solo creo que yo te admira el Señor por haber sido uno de los primeros que cuando recibiste el Evangelio, le dijiste al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si tú eres uno de ellos, yo te invito a que sigas adelante. Tu trabajo no es en vano. Tu trabajo es algo que tiene un buen propósito. Tiene un trasfondo, Señor, que aunque quizá no veas algo visible al momento, si se habla de la fe, es algo que va a tener su fruto tarde o temprano. Si tú eres uno de ellos, de los primeros, que cuando recibiste el llamado aceptaste el servir, levanta tu mano. Quiero orar por ti, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga allá atrás. Dios les bendiga. De los primeros que dijeron, heme aquí, Señor, que tienen años sirviendo, alcen la mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Son varias manos. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Aquellos que fueron llamados un poquito más adelante, como a las 9, las 12,
Levanta tu mano, hermano. Quiero orar por ti, que Dios te dé fuerza, que Dios te dé ese valor, esas ganas. ¿Habrá alguien más? Dios les bendiga. Y si tú todavía no estás sirviendo, puedes bajar tu mano. Si usted no está sirviendo aún en la obra, el Señor te vino a buscar y te está llamando. Quiere que le sirvas. Hay algo que hacer en la obra. Quizás eres de los de las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. También Dios te está llamando. Habrá alguien aquí que diga, yo no estoy sirviendo, pastor, pero me encantaría servir en la obra de Dios. Levanta tu mano. Dios le bendiga, allá arriba, Dios le bendiga, Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga. Muy bien. ¿Alguien más allá atrás? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más que diga, yo no estoy sirviendo, pero me encantaría estar en la viña. Levanta tu mano. Dios le bendiga, allá atrás. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Puede bajar su mano. Alguien más que diga, yo quiero servir en la viña. Amoroso y buen Dios, tú conoces los corazones, Señor. Conoces las manos levantadas, Señor. Te suplico y te ruego, Padre Celestial, que derrames de tu gracia, Señor, de tu fortaleza, sobre cada hermano y hermana que por muchos años, Señor, han estado sirviendo en tu obra. El trabajo que han hecho, Señor, no es en vano. Y mucho, Padre Celestial, del fruto que hay, es porque han estado persistentes, siguiendo en la obra. Bendícelos, Señor, fortalécelos. Dales ese regocijo de que todo lo que han hecho para tu gloria ha valido la pena, Señor. Mucho, sé que han hecho muchas cosas, Señor. Hoy, Señor, les muestras y les dices que ha valido la pena. Que todo tiene un buen propósito, Señor. Y gracias, Dios, por aquellos que hemos sido llamados en otro tiempo. Que hemos aceptado, Señor, ese llamado y te hemos seguido, Señor. Nos encontraste desocupados. Y hoy que estamos en tu obra, Señor, ayúdanos. No queremos ver las cosas como una carga, sino como un privilegio. Porque un día vamos a rendir cuentas. El mayordomo estará frente de nosotros, el dueño de la viña, y vamos a rendir cuentas, Señor. Y gracias, Dios, por aquellas manos levantadas que quizás no están sirviendo, pero hoy han entendido y han comprendido tu llamado, Señor. Derrama bendición sobre ellos y ayúdanos a todos los demás a fortalecerlos, a animarles, a orientarlos, a capacitarlos, Señor, para que se integren a la manera de tu agrado, Señor. Gracias, Dios, porque siempre has levantado obreros en esta iglesia, Señor, y lo sigues haciendo. Bendice las manos levantadas y gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza. Ponemos en tus manos también, Señor, a Marlet, esta pequeña, Señor, hermosa niña, bebita de nuestra hermana Carla. Fortalécela, Señor, derrama sobre ella pues esa sanidad, Señor. Sabemos que eres poderoso para sanar, Señor. Pero sobre todo, Padre, que se cumpla siempre el propósito por el cual permite las cosas, Señor. Bendícela, fortalécela, guárdala, cuídala, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, la escuelita bíblica. Que si tú lo permites, mañana, Señor, mañana estaremos iniciando. Ayúdanos, Señor. Te amamos y amamos al prójimo y vemos que esto es algo que te agrada, Señor. Sembrar tu palabra, sembrar la semilla, anhelando que a la gente le resplandezca la luz de tu evangelio, Señor. Ayúdanos a todos a ser un instrumento en tus manos. Bendícenos y que sobre todo, Padre, haya esa unidad, un solo espíritu, Señor, y que hagamos todas las cosas para tu gloria. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Padre Celestial, en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. El Señor nos bendiga a todos.